Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La chica nueva y la pregunta que congeló la sala. No era la primera vez que un humano ingresaba a la Academia Estratégica del Núcleo Galáctico, pero sí era la primera vez que uno lo hacía sola, sin embajadores, sin traductores diplomáticos y sin escolta armada. Carabelas entró por la puerta principal del aula magna como si no le pesara la atmósfera ligeramente más densa de la estación orbital. Caminaba recta, con la mirada al frente, y ese paso firme, demasiado seguro para una recién llegada, provocó murmullos en cada rincón del auditorio. En el gigantesco salón de cristal reforzado, los asientos eran ocupados por cientos de cadetes pertenecientes a más de 40 especies distintas. Algunos eran bípedos, otros flotaban, unos tenían piel de escamas, otros caparazones segmentados, pero todos giraron sus ojos hacia la figura humana que se deslizó hasta la fila del medio y se sentó sin pedir permiso ni hacer reverencias. El protocolo dictaba que una nueva cadete debía presentarse. Kara no lo hizo. No por insolencia, sino porque ya había evaluado su entorno, medido a sus compañeros, analizado la ubicación de las salidas y calculado cuántos movimientos necesitaría para neutralizar a un Citor armado. Tenía 19 años según los registros oficiales. Pero sus ojos hablaban de una edad que no podía medirse en calendarios. La voz metálica del instructor principal, el comandante Trebón, resonó desde el podio al frente del aula. Anunció el inicio del módulo sobre conflictos multiespecie y tácticas adaptativas, y la sala se oscureció para proyectar imágenes holográficas de batallas históricas. Los estudiantes prestaban atención, unos con fascinación, otros con arrogancia contenida. Kara, en cambio, apenas parpadeaba. Al quinto minuto de clase, durante la descripción de la masacre en el sistema Tarisaal, uno de los cadetes Eltari, una especie de piel oscura y extremidades múltiples, con una fama bien ganada de burlones, giró su cabeza bulbosa hacia Kara. Lo hizo con esa sonrisa característica que los suyos reservaban para provocar o humillar. Y entonces la frase surgió, inocente en apariencia, venenosa en su intención. ¿Y tú, humana, has visto alguna vez la guerra real o solo lo que muestran los documentales? La pregunta colgó en el aire. Durante un segundo, el aula entera se congeló. Kara no respondió de inmediato. Ni siquiera pareció afectada. Solo giró la cabeza lentamente, lo justo para clavar sus ojos en los del cadete que la había desafiado. Su rostro se mantenía sereno, casi amable. Y entonces, sonrió. No fue una sonrisa grande ni jactanciosa. Fue pequeña, contenida, cargada de significados antiguos. Era la sonrisa de alguien que ya había visto lo que nadie en esa sala podía imaginar sin perder el sueño. Los instructores, ubicados en la galería superior, intercambiaron miradas. Uno de ellos, un Debran de piel traslúcida, movió discretamente una mano sobre su consola. El proyector holográfico se apagó. Las grabaciones automáticas del aula se detuvieron. Nadie lo notó. Nadie excepto Kara. El silencio que siguió no era normal. No era el tipo de pausa que se genera tras una frase incómoda. Era más denso. Como si la atmósfera entera hubiese contenido el aliento. Un segundo. 2. 3. El comandante Trebón, sereno pero tenso, retomó la clase como si nada hubiera pasado, desviando la atención hacia un nuevo conflicto simulado. Pero ya era tarde. La tensión había sido sembrada. Al terminar la clase, varios cadetes se agruparon alrededor de Kara, fingiendo curiosidad académica. Ninguno se atrevió a repetir la pregunta. Ella se levantó en silencio, se dirigió al archivo táctico del ala norte y se encerró en una cabina de entrenamiento. No necesitaba su horario para saber que debía estudiar. Ya lo sabía todo. En la sala de instructores, sin embargo, el ambiente era otro. El comandante Trebón pidió acceso restringido al archivo negro y revisó un nombre que no se veía desde hacía años. Velas, Kara expediente clasificado /diagonal protocolo órbita roja. Nadie fuera del consejo tenía permitido ver ese contenido. Pero todos los que alguna vez lo habían visto, sabían exactamente qué significaba. La mayoría de los cadetes alienígenas creía que los humanos eran lentos, frágiles, impulsivos. Muchos creían que su posición en la Alianza Galáctica era producto de simpatías políticas o de rarezas diplomáticas. Ninguno recordaba el motivo real por el que, después de la Guerra de los 7 Sistemas, los humanos recibieron un asiento permanente en el alto mando.
porque los archivos estaban sellados. Las grabaciones borradas. Los nombres, eliminados. Y sin embargo, allí estaba una humana sentada entre ellos. Una sonrisa cargada de sombras. Y unos instructores que, tras años de experiencia, supieron al instante que la guerra no siempre deja cicatrices visibles. Kara se quitó el guante derecho mientras caminaba hacia su próximo módulo. En su muñeca había una pulsera de metal negro sin símbolos. Los instructores la reconocieron al instante. Era una reliquia de combate que solo se entregaba a los soldados que no fueron rescatados, sino sobrevivieron por su cuenta. Una leyenda silenciosa caminaba entre ellos. Y ninguno estaba preparado para descubrir qué más sabía esa chica de ojos tranquilos. Fragmentos de ceniza. La estación orbital Academion giraba lenta sobre la órbita de Telkar 7, iluminada por la luz de una estrella binaria. Era un faro de conocimiento militar en medio del vacío, pero incluso allí, entre siglos de táctica alienígena y simulaciones avanzadas, los humanos seguían siendo una anomalía difícil de descifrar. Y Kara Velas, más que ninguna otra, representaba un enigma que no todos querían resolver. Esa noche, mientras el resto de los cadetes se dirigía a las zonas comunes o se sumergía en realidad aumentada, Kara se sentó sola en el borde de una plataforma de observación secundaria. No necesitaba paisajes holográficos ni música ambiental. Solo el espacio abierto frente a ella, infinito, mudo. Lo miraba con la familiaridad de quien ya había estado en el borde, y había regresado. En su mente, las imágenes regresaban sin permiso. El cielo del planeta no tenía color cuando las naves comenzaron a caer. Primero como puntos de luz lejanos, luego como cuchillas encendidas cruzando el firmamento. La niña que fue alguna vez no entendió al principio porque el suelo temblaba ni porque los adultos gritaban sin sentido. Solo entendió cuando la estación de energía colapsó y su mundo se volvió una mezcla de humo, gritos y escombros. Durante 112 días, Kara sobrevivió entre ruinas, cazando pequeños animales, evitando drones de patrullaje y escondiéndose en sistemas de túneles que ni los mapas recordaban. No tenía más de 9 años. A esa edad, muchos de los cadetes actuales apenas daban sus primeros pasos en sus culturas. Ella ya había tenido que elegir entre el hambre y la sangre. Los altos mandos humanos no la encontraron. Fue ella quien encontró a ellos. Cuando una patrulla de rescate descendió, semanas después del cese del fuego, la pequeña figura emergió del humo con una escopeta improvisada hecha de partes de drones destruidos. No lloraba. No hablaba. Solo caminaba hacia ellos con la mirada vacía y el rostro cubierto de hollín. Los archivos oficiales marcaron el evento como incidente menor, zona perdida. Pero los verdaderos registros, los que yacían enterrados bajo sellos rojos y códigos de autorización imposibles, contaban otra historia. Kara Velas no había sobrevivido. Había ganado. Había dominado el caos cuando todos los adultos habían fallado. De vuelta en el presente, en la estación, los instructores discutían en sus canales privados. Algunos querían removerla del curso por precaución. Otros, más veteranos, sabían que los humanos como ella eran necesarios. No para enseñarles a matar, sino para enseñarles lo que la guerra realmente significa cuando se termina todo lo demás. Uno de ellos, una estratega de la especie Ectarn, famosa por su lógica fría, expresó lo que todos temían admitir. Los humanos no temen la guerra. Temen lo que los hace convertirse en ella. Mientras tanto, Kara seguía allí, en la plataforma, con la vista perdida entre estrellas muertas y constelaciones desconocidas. Una pulsera negra en la muñeca. Una cicatriz apenas visible detrás de la oreja. Y una mente que no dormía desde hacía años. No era un soldado. No era una víctima. Era un recuerdo viviente de que la guerra no acaba cuando cesan los disparos, sino cuando ya no queda nadie para recordarla. Y Kara Velas recordaba todo. Simulacro de combate, error de simulación. La sala de entrenamiento táctico era una maravilla tecnológica incluso para los estándares del núcleo galáctico. Cada simulación podía recrear en segundos las condiciones exactas de cualquier conflicto histórico, ajustando gravedad, presión atmosférica, visibilidad, ruido y más. Era, para todos los cadetes, una oportunidad de poner a prueba sus conocimientos sin el riesgo de la muerte real. Excepto para Kara Velas. Cuando su nombre apareció en la lista de simulacro individual, muchos pensaron que sería una prueba de paciencia. Los humanos,
según los informes de especies dominantes como los Eltari o los Subral, eran lentos en sus reacciones, caóticos en su planificación, excesivamente emocionales en combate. Un instructor incluso comentó que sería interesante observar cuánto resiste la humana antes de pedir reinicio. La simulación elegida fue una emboscada orbital en una luna helada. Condiciones adversas, visibilidad nula, enemigo numeroso. Un entorno donde incluso los cadetes con implantes cibernéticos fallaban. Kara se colocó el visor sin decir palabra y entró en el círculo de iniciación. El entorno cambió. Viento, nieve, oscuridad. Sonidos distorsionados. La señal de su escuadra simulado marcaba fuera de alcance. Estaba sola. Rodeada. Y entonces, se activó. No hubo duda, ni titubeo. No preguntó por objetivos, no esperó confirmaciones. Se movió con una rapidez que no coincidía con su fisiología. Utilizó la estructura del terreno con precisión quirúrgica. Cada paso, cada disparo, cada desvío de trayectoria estaba milimétricamente calculado. No como alguien que improvisa, sino como alguien que recuerda. Los observadores detrás del vidrio de control comenzaron a intercambiar miradas. Las lecturas eran anómalas. El sistema de evaluación detectaba maniobras que no estaban en los registros de ningún manual conocido. Kara estaba utilizando rutas de patrullaje como trampas, desactivando enemigos antes de que el propio simulador los registrara completamente. En un momento, el sistema clasificó su desempeño como nivel experto alfa, luego clasificación táctica fuera de parámetros. Y luego, colapsó. La simulación entera se congeló. La nieve dejó de caer. Las luces de los proyectores parpadearon. El programa central intentó reiniciarse, pero fue incapaz de generar una amenaza creíble contra ella. El sistema táctico, diseñado para poner a prueba a los mejores estrategas de la galaxia, no sabía cómo vencerla. Kara se quitó el visor y salió del círculo sin pronunciar palabra. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos, una vez más, lo decían todo. Había estado allí antes. En la nieve. En la oscuridad. Rodeada. Y había ganado. No contra una simulación, sino contra la muerte misma. Uno de los cadetes, un joven Telvarian que hasta entonces se había burlado de ella, bajó la mirada. Sus manos temblaban. No entendía lo que acababa de ver. Kara no había entrenado. No había aprendido esas técnicas allí. Ella solo las había recordado. En los pasillos posteriores, los instructores se reunieron de emergencia. Algunos querían suspender su participación hasta entender qué estaba ocurriendo. Otros, más antiguos, simplemente asentían con expresión sombría. Porque sabían lo que acababan de presenciar. No era talento. No era suerte. Era el regreso de un eco muy antiguo, algo que la galaxia había intentado olvidar durante generaciones. El instinto de combate humano no podía ser modelado. No podía ser contenido por simulaciones. Era caótico, imprevisto, brutal. Y cuando emergía, el equilibrio cambiaba. Kara caminó sola hacia su cabina, sin prisa. No porque estuviera cansada, sino porque ya lo había hecho antes, y porque el entrenamiento, para ella, no era un juego. Era memoria. Era rutina. Era supervivencia. Los sistemas de la Academia registraron por primera vez en décadas un error fatal en su núcleo táctico. La causa quedó marcada con una frase. Entrenamiento interrumpido, no se puede simular lo que ya vivió. El archivo prohibido. La mayoría de los cadetes, tras ver el colapso del simulador, intentaron convencerse de que fue un fallo técnico. Era más fácil culpar a la máquina que aceptar que la humana había desmantelado un entorno de combate creado para ser invencible. Pero había quienes no podían dormir sin entender lo que realmente había sucedido. Uno de ellos, Terek Boluun, de la especie Silcar, no era un simple curioso. Su mente lógica no toleraba los vacíos en los datos. Y Kara Velas era un agujero negro. Terek accedió al archivo académico central usando su código de privilegio. Buscó el expediente de Kara. Lo encontró, incompleto. Solo su nombre, edad aparente, especie, humana. Ninguna mención a planeta natal, historial familiar o cursos anteriores. Un expediente en blanco disfrazado de documento oficial.
Una bandera roja para cualquiera que supiera leer entre líneas. Frustrado, Terek inició una ruta alternativa, a través de una red de acceso enterrada en capas viejas del sistema. No era espionaje. No todavía. Era curiosidad disfrazada de análisis. Y fue así como encontró el vínculo. Un protocolo inactivo desde hacía más de una década. Clasificación, órbita roja. Nivel de seguridad, Consejo Galáctico. La advertencia era clara. Acceder sin autorización constituye una violación directa de los acuerdos interestelares de confidencialidad bélica. Terek dudó. Por un momento. Y luego, con un simple impulso eléctrico desde sus nodos neuronales, desactivó la advertencia. Lo que vio no era un archivo, sino una serie de fragmentos desordenados. Imágenes borrosas, grabaciones distorsionadas, informes rotos por censura automatizada. Pero el nombre aparecía una y otra vez, en distintas lenguas, con distintos alias, todos vinculados a una misma figura. Una niña humana, con una mirada demasiado tranquila, siempre en medio del caos. Uno de los fragmentos mostraba un dron de reconocimiento descendiendo sobre un campo de batalla abandonado. Entre ruinas y cadáveres, una figura pequeña emerge. Lleva un rifle improvisado y una mochila ensangrentada. El dron activa su identificación biológica, carabelas. Superviviente confirmada. Nivel de exposición, máximo. Otro archivo, aún más inquietante, era un informe del alto mando humano. Resumía con frialdad: individuo no entrenado sobrevivió 112 días en territorio hostil. Eliminó unidades enemigas con herramientas de campo. Posible fenómeno de adaptación extrema. Evaluar como activo de guerra no replicable. Terek cerró los ojos. El zumbido de su mente analítica se volvió insoportable. Lo que estaba viendo no era una soldado. Era una anomalía. Un ejemplo viviente de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando eran abandonados por todo, menos por su instinto. Mientras tanto, en la sala de instructores, se convocaba una reunión silenciosa. No estaba en los horarios oficiales. No había notificaciones. Solo señales discretas, transmitidas por rutas privadas. Quienes asistían sabían que hablarían de carabelas. Uno de ellos, un estratega veterano de los conflictos de Androsby, habló con tono grave. Recordaba un patrón similar. Recordaba haber visto humanos que no necesitaban órdenes para sobrevivir. Humanos que no luchaban por banderas, sino por algo más primitivo, más puro, por seguir respirando un día más, aunque fuera entre cenizas. La decisión fue unánime. No la detendrían. No la interrogarían. Kara debía seguir su curso. Porque ella no era un error del sistema. Era la prueba de que, incluso en el núcleo más sofisticado del entrenamiento galáctico, la guerra real no podía ser simulada ni contenida. Y Kara era la memoria viva de esa verdad. En su cabina, Kara observaba el reflejo de su rostro sobre la superficie oscura del monitor inactivo. No necesitaba saber que habían intentado investigarla. Lo había esperado. Cada paso en esa academia estaba construido sobre capas de vigilancia y sospecha. Se quitó la pulsera negra solo por un instante. La dejó sobre la mesa. Y en el metal se reflejaban cicatrices que no estaban en su piel, sino en su alma. No era la única sobreviviente. Pero era la única que nunca pidió serlo. El simulacro real. La alerta no sonó como una simulación. No hubo cuenta regresiva, ni luces de advertencia programadas. Solo un zumbido agudo, cortante, que perforó cada compartimento de la estación y obligó a todos los presentes a levantar la cabeza al mismo tiempo. La estación Academion, ubicada en la órbita segura de Telkar 7, no tenía historial de ataques en sus 300 años de funcionamiento. Era, en teoría, un lugar neutral. Una academia, no una base militar. Pero aquel día, lo impensable ocurrió. Un objeto no identificado atravesó la periferia del campo de detección a una velocidad imposible. No se anunció, no transmitió códigos, no respondió a las solicitudes de identificación. Solo apareció. Y segundos después, todo lo demás se apagó. Los sistemas de defensa quedaron ciegos. Las compuertas internas se bloquearon al azar. Las torres de vigilancia se desconectaron una por una. El protocolo de emergencia se activó con un mensaje simple: intervención hostil en curso. Proceda con instinto.
Las palabras parecían sacadas de otra época. Y para Carabelas, lo eran. Mientras los cadetes corrían por los pasillos, confundidos y sin saber si debían esconderse o defenderse, ella ya se movía con otra lógica. No buscó armas. No esperó órdenes. No se aferró al entrenamiento académico. Buscó zonas estratégicas, puntos de acceso, rutas de evacuación, cuellos de botella. Porque eso era lo que aprendías cuando habías sobrevivido al infierno sin mapas. Los atacantes no eran conocidos. Su silueta no correspondía a ninguna especie registrada. No gritaban, no daban órdenes. Solo avanzaban, metódicos, cortando el metal como si fuera tela, desactivando sistemas, aislando secciones enteras de la estación. No buscaban conquistar. Buscaban borrar. Y eso activó algo más profundo en Kara. Cuando el grupo de cadetes quedó atrapado en el anillo norte, bloqueados entre compartimentos sellados y pasillos oscuros, fue ella quien asumió el control. No pidió permiso. No explicó su plan. Simplemente habló, con una calma que congeló el pánico de todos. Distribuyó a los más fuertes en esquinas defensivas, guió a los técnicos hacia los paneles manuales, utilizó elementos del entorno como trampas improvisadas. Un contenedor de oxígeno roto se convirtió en una bomba de presión. Un haz de luz calibrado se usó como arma direccional. El instinto humano, en su forma más pura, comenzó a tomar el mando. Mientras tanto, en la sala de mando principal, los instructores observaban los eventos en pantallas fragmentadas. Vieron cómo los comandos fallaban, cómo las líneas de defensa se desmoronaban, y cómo una figura humana avanzaba en medio del caos, protegiendo a los suyos, recuperando terreno, improvisando con lo que tenía a mano. Nadie le dijo qué hacer. Nadie necesitó hacerlo. En el núcleo energético, los enemigos habían comenzado a cargar un pulso que destruiría toda la estación. Kara lo supo sin necesidad de sensores. Lo había visto antes. En otro mundo. En otro tiempo. Y entonces corrió. Su cuerpo no tenía mejoras biomecánicas. No tenía armadura avanzada ni velocidad aumentada. Solo tenía su memoria. Y esa era más letal que cualquier arma. Entró sola al núcleo, deslizándose entre sombras. Usó el humo, el silencio, y la geometría de los pasillos como aliados. Cuando alcanzó la terminal central, los atacantes ya estaban conectados. Unos seres sin rostro, metálicos, que parecían más autómatas que vida inteligente. Kara no dudó. Activó el canal de sobrecarga de emergencia. Invirtió el flujo de energía. Provocó una implosión parcial. Suficiente para detenerlos sin destruir la estación. El estruendo fue sordo. Las luces parpadearon. Y luego, la calma. Los sistemas comenzaron a reiniciarse uno por uno. Las compuertas se liberaron. Las torretas volvieron a girar. Las cámaras enfocaron la silueta de Kara, de pie en el centro del núcleo, cubierta de polvo y sangre seca, con los ojos abiertos, y completamente en silencio. Los informes fueron redactados esa misma noche. La estación había sido salvada por una cadete sin rango. Sin órdenes. Sin autoridad. La pregunta surgió inevitable en la mente de todos. ¿Quién entrenó a esa humana? La respuesta llegó días después, cuando un alto oficial del Consejo Galáctico aterrizó en la estación para inspeccionar los daños. Revisó las grabaciones, los datos del ataque, los testimonios. Y solo dijo una cosa al comandante Trebón. Ella no fue entrenada. Fue forjada. Kara no pidió reconocimiento. No aceptó medallas. Solo regresó a su cabina, se quitó los guantes, se lavó las manos y se sentó en silencio. Afuera, los demás la miraban con respeto y con miedo. No entendían de dónde venía. Pero sabían exactamente lo que era capaz de hacer cuando la guerra se volvía real. El Consejo y la verdad. El Alto Consejo Galáctico no era un lugar al que cualquiera pudiera acceder. Sus salas estaban situadas en la cúspide de la estación espacial más grande del núcleo, protegidas por capas de seguridad y protocolos que habían evitado invasiones, conspiraciones y traiciones durante milenios. Esa mañana, Carabelas fue convocada a comparecer ante el Consejo. No fue escoltada, ni protegida, ni bienvenida. Simplemente, una llamada directa, un mandato ineludible. Al entrar,
La joven humana sintió la mirada pesada de las decenas de representantes de especies innumerables que la observaban desde sus plataformas elevadas. No había expresiones amables. Había sospechas, recelos, preguntas sin formular. Ella permaneció en silencio mientras el embajador Tlaxir, un reptiliano de escamas iridiscentes, inició la sesión. Su voz resonó con firmeza. Carabelas, has violado protocolos, asumido comandos sin autorización y participado en eventos que podrían considerarse insubordinación. ¿Cómo justificas tus acciones? Cara sonrió, aquella sonrisa tranquila que en su momento había congelado el aula. Pero esta vez no hubo desafío, sino una serenidad profunda, nacida de cicatrices invisibles y pruebas irrepetibles. No violé ningún protocolo. Respondí a la guerra como se debe responder a la guerra, dijo con voz calmada. Porque he visto la guerra. No en simulaciones. No en hologramas. En carne y hueso. He visto lo que ustedes, los grandes estrategas, han olvidado, que la guerra no es un juego de piezas. Es una lucha por la vida. El embajador Tlaxir frunció el ceño. Otro miembro del consejo, una figura encapuchada de la especie en Irak, añadió. ¿Y qué dices de la cadena de mando? ¿Del orden y la disciplina? Cara giró la cabeza lentamente y respondió. La cadena de mando se mantiene cuando hay orden. Cuando la vida está en riesgo, no hay tiempo para discusiones. Se actúa. Se protege. Se sobrevive. Hubo un murmullo entre los presentes. Nadie esperaba tal sinceridad, ni que la joven humana tuviera la autoridad moral para hablar así. Entonces, el embajador humano que acompañaba la sesión dio un paso adelante. Su voz fue baja, pero firme. Ella actuó como humana. ¿Esperaban menos? No como un cadete, sino como un reflejo de nuestra historia. De nuestra supervivencia. El silencio se volvió absoluto. La verdad comenzó a desplegarse en la sala con una fuerza implacable. Cara fue declarada libre de cargos, y en cambio, se le ofreció un nuevo rol, instructora táctica permanente de la Academia Estratégica. No como una simple cadete, sino como una leyenda viviente, un recordatorio constante de que la guerra, para los humanos, no es solo un conflicto, sino una parte inseparable de su esencia. Al salir de la sala, un joven cadete se acercó y le preguntó, con respeto y curiosidad. ¿Has visto la guerra? Cara volvió a sonreír, esta vez con una mezcla de melancolía y orgullo. El aula estaba llena, y esta vez nadie osó interrumpir su silencio. Porque todos sabían que, cuando ella respondiera, no sería una respuesta simple. Sería un testimonio. Porque Carabelas no solo había visto la guerra. Carabelas era la guerra. Y la galaxia, por primera vez en mucho tiempo, entendió que la humanidad no era solo un aliado más. Era un depredador supremo, forjado en las cenizas, invencible, imparable.